La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Tor. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Qué bueno es el Señor, cada día nos colma de sus beneficios. Él es el Dios de nuestra salvación. La palabra de Dios es íntegra, la palabra de Dios no vuelve vacía. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Creer a Dios, creer a su palabra y actuar con base en lo que ella dice es lo que trae resultados milagrosos en nuestra vida. Dejemos a un lado la experiencia personal y caminemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. Dios hace lo que Él dice que hará. En el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, la Biblia nos habla de la pesca milagrosa. Aquel día, cuando el Señor Jesús se dirigió a una gran multitud para enseñar la palabra de Dios. En esa ocasión, Él usó una de las barcas de aquellos pescadores frustrados que estaban junto a la orilla del lago de Genesaret, ya listos para regresar a casa frustrados porque estaban lavando sus redes. Toda la noche ellos habían trabajado, toda la noche habían echado la red y no habían pescado nada, nada habían pescado. Luego que el Señor Jesús usó la barca y le predicó a la multitud, luego que el Señor Jesús satisfizo las necesidades espirituales de aquella multitud hambrienta de la palabra, el Señor le regresó la barca a estos pescadores frustrados. Cuando Dios nos pide algo, no es para despojarnos. Cuando Dios nos pide algo para su obra, es para prosperarnos, para bendecirnos. Estos hombres, frustrados porque no habían pescado absolutamente nada esa noche, le prestaron la barca al Señor, la pusieron a su disposición para que Él la usara, pero el Señor la regresó no vacía, sino llena. Pero ¿cómo sucedió el milagro de la pesca milagrosa? El Señor dio una palabra. Luego que el Señor terminó de hablarle a la multitud, descendió de la barca y le dijo a Simón Pedro: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Pedro inmediatamente reaccionó, hablando acerca de su experiencia. «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado». Esa era su experiencia. Y por supuesto que Pedro era un pescador profesional. La experiencia de él había sido frustrante esa noche. Pero él oye una palabra, y es la palabra que sale de la boca del Señor Jesús. Es la palabra de Dios, la palabra íntegra. El Señor le dice: «Boga mar adentro y echad vuestras redes». Es la palabra del Maestro, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios hace lo que Dios dice que haga. Pedro, en su experiencia, pensaba que sería un ejercicio perdido, ya que toda la noche él lo había hecho y no había pescado nada. Pero dejó a un lado la experiencia, dejó a un lado su razonamiento y decidió por lo mejor. Pedro dijo: «Maestro, aunque no hemos pescado nada durante toda la noche, esa ha sido nuestra experiencia, mas en tu palabra echaré la red». Pedro puso la palabra de Dios por encima de su experiencia, por encima de su razonamiento. Actuó con base en la palabra de Dios, creyó a la palabra de Jesús: «En tu palabra echaré la red». ¿Cuál fue el resultado? El verso 6 de Lucas capítulo 5 dice: «Y habiendo hecho
Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Por qué encerraron tantos peces en esa ocasión? Porque el Señor lo dijo. Cuando el Señor dice algo, su palabra es tan firme, es tan eficaz, es tan poderosa, tiene la habilidad para hacer lo que la palabra dice. La palabra de Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Así como el universo fue creado por la palabra de Dios, lo visible fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios existen los mundos porque Dios lo llamó a existencia. La palabra no vuelve vacía. Pedro actuó con base en la palabra. Pedro dejó su experiencia a un lado, su razonamiento a un lado, y se atrevió a actuar como el Señor le dijo que lo hiciera. Cuando él puso en acción la palabra de Dios, cuando él actuó sobre la base de la palabra de Dios, el milagro sucedió. No basta con oír la palabra. Cuando oímos la palabra, debemos tomar la decisión de acatarla y de actuar con base en ella. Muchos oyen la palabra de Dios, pero no deciden actuar con base en la palabra. Aunque son oidores, no son hacedores. El resultado milagroso viene como consecuencia de actuar con base en la palabra de Dios. Dios es fiel. Su palabra es fiel. La palabra de Dios no vuelve vacía. Aquella mañana, estos pescadores frustrados vieron cómo la palabra de Dios fructificó en sus vidas. ¡Qué pesca tan grande! Llenaron 2 barcas. El versículo 7 de Lucas 5 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Qué milagro! Dios llenó el vacío. Esa barca vacía quedó repleta, y no solo esa, sino la otra también. La barca que el Señor Jesús usó para predicar el Evangelio no quedó vacía, la llenó. Cuando Dios nos pide algo para su obra, Él nos devuelve multiplicado. ¡Qué milagro! Pedro creyó la palabra, actuó con base en la palabra. Dios confirmó su palabra, el milagro sucedió. Apreciados, este es un principio de fe. Hemos oído la palabra. Si tomamos la decisión de creerla, debemos actuar con base en ella, y eso es lo que trae los resultados. Pedro, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Pedro dejó a un lado su razonamiento, su experiencia, y actuó con base en la palabra, y la red se llenó. Se llenó como nunca antes. No la pudieron sacar fácilmente porque estaba llena de peces. Dios quiere llenar su vacío. Conságrele su vida al Señor. Conságrele lo que tiene al Señor. No seamos mezquinos con Él. Pongámonos a su disposición. Una consagración total de nuestras vidas es lo que Dios desea de nosotros. Él no nos va a obligar, Él nos invita. Caminemos en fe, actuemos con base en lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no vuelve vacía. Padre, te doy gracias en esta hora. Te alabo, te bendigo. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de los oyentes. Gracias por tu presencia, Señor. Aquí estamos delante de ti en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, sometemos nuestros razonamientos, nuestra lógica delante de ti. Toda nuestra experiencia la subordinamos a la autoridad de tu palabra, la ponemos bajo sujeción. Padre, gracias porque tu palabra no vuelve vacía, aunque no lo entendemos. Señor, no lo comprendemos, pero aunque no lo comprendemos,
Actuamos con base en tu palabra y yo sé que tu palabra confirma lo que tú has dicho, porque lo que ha salido de tu boca es la palabra firme, la palabra íntegra, la palabra que crea las cosas, porque tú apresuras tu palabra para ponerla por obra. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús yo declaro libertad para los oyentes, sanidad para los enfermos, prosperidad para los necesitados, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.